yo siento de nuevo que estamos entrando en la etapa más crítica y yo creo que también le hemos dicho varias veces en las últimas semanas que la responsabilidad ciudadana es la que tiene que imperar ahora más que nunca. Si bien es cierto que el despertar económico va a necesitar de la colaboración de todos, y cuando hago la referencia a todos, es alejarnos quizás de la visión esa del gobierno paternalista o del contratante empleador que tiene la facilidad crediticia del banco o del empleado que todavía tiene trabajo. Es un esfuerzo de la sociedad civil, de las comunidades, de las comunas, de la sociedad en sí, como un todo, porque de lo contrario, pues es muy probable que los rebrotes se den. Eso es prácticamente, yo creo que algo que tenemos que anticipar. Pero la reacción del gobierno, la reacción del sector privado ante el rebrote es lo que también va a dictaminar cómo nos recuperamos. El repunte económico o el remarcar económico del resto del año depende estrictamente de las próximas 3 o 4 semanas. Es así de vital y de importante cuidarnos, utilizar el distanciamiento social, ponerlo en práctica y sensatamente enfrentar la consecuencia. Yo creo que a veces no somos o no estamos siendo sensibles ante la consecuencia de otro parón económico. Otro parón de la economía en las próximas 3 o 4 semanas no solo sencillamente es nefasto, sino que sienta ya las bases para una recuperación mucho más dilatada en 2021 y 2022. Tenemos que caer ahora en la conciencia extrema de la urgencia, cuidarnos, usar las mascarillas, los escudos faciales y definitivamente pues el jabón constante, recurrencia de lavado de manos. Está en manos entonces de una acción conjunta y colaborativa como nunca antes habíamos visto en la historia republicana para salir adelante juntos. Así de sensato y de sencillo es el tema. En esa línea y que todos tenemos que participar, hubo 2 ocasiones donde le insistí en el papel del gobierno, del aparataje burocrático y el cobro de impuestos y el cobro de permisos, etcétera, que de alguna forma están siendo inalcanzables para algunos o le retrasan los planes que otros tienen. ¿Con qué ojos debe mirar desde su punto de vista el gobierno toda esta tramitología y el cobro de ellas a propósito? Sí. Lamentablemente, de nuevo, el no prestarle atención a la planificación, porque esa es la otra cosa que tenemos, pues lamentablemente en nuestro país, especialmente en la cosa pública, donde la planificación, la programación no juega un papel importante. La inversión en tecnología, el deshacerse de burocracias ridículas e innecesarias que pudo haberse hecho en los últimos 10 años, pues ahora está lamentablemente atacándonos y sentando todo tipo de precedentes negativos para salir adelante. El cobro de impuestos obviamente es una necesidad, el Estado necesita el funcionamiento, pero para que eso funcione, para que eso pase, la economía tiene que reactivarse. El micro, el pequeño, el mediano empresario tienen que poder tener acceso a facilidades crediticias o a avances no reembolsables. Yo he sido un poco más crítico y categórico. Yo creo que el tiempo de los préstamos quizás pasó. Sí. Ahora lo que el gobierno tiene que hacer de una u otra forma es la intervención estatal agresiva con ayudas no reembolsables en los próximos 3 meses. Que los préstamos sigan su trámite a través de la Caja de Ahorros, del Banco Nacional, de la industria bancaria panameña y todo lo que usted quiera. Pero la intervención en materia, por ejemplo, de arrendamientos, le hemos dado largas al asunto. Nosotros, particularmente hablando los analistas y financieros, pues tenemos en nuestro concepto que la estructuración de una ley que pueda reglamentar el tema tanto de arrendamientos como de impuestos. El tema fiscal tiene que ser atacado también desde una perspectiva de solidaridad, cobrando, entendiendo, pero también programando a corto plazo, porque si ahogas el impuesto, pues obviamente no va a haber la generación de trabajos ni de planificación que se necesita. Entonces la intervención estatal tiene que darse ahora de manera un tanto más agresiva. El momento del préstamo fue interesante hace 2 meses, ahora serviría para planificar quizás en el corto plazo, pero para salvataje de puestos de empleo, la intervención estatal desde nuestra perspectiva tiene que ser agresiva y tiene que ser a través de una vía no reembolsable. Me ha encantado tu propuesta, creo que hay que darle un poquito de color y más en esta vía de tratar de reconstruir nuestra economía. Y retomo lo que dijiste, el tema de los préstamos. Muchos con el temor de que lo hacemos, no lo hacemos. ¿Será que vienen los 150 millones del BID o no llegan? Yo estoy en esa lista de la indecisión de qué era lo mejor, qué era lo conveniente, porque al final uno tiene que asumir con responsabilidad los retos.
Ya los préstamos sería innecesario en este momento, pero ¿cómo arreglar los arriendos? ¿Sabes? Que es la parte medular. Carlos, la mayoría de la preocupación de los sectores empresariales pequeños es este tema. Me toca pagar desde marzo, estando cerrado, sin tener flujo de caja. ¿Cómo hago? ¿Qué iniciativa pudiera entrar allí? Y con el tema de los impuestos también. Tú eres muy brillante dando ideas, a ver si el gobierno las escucha y las aplica. Gracias Susana y Hugo. La propuesta, yo creo que por el lado del tiempo hay que tratar de esto de manera separada. El tiempo que los locales comerciales lamentablemente estuvieron cerrados, hay que tratarlo de una forma totalmente diferente a cuando están en posibilidad de generar ingresos. Y esto yo lo he dividido en 3 fases. El tiempo en el que se estuvo cerrado, el tiempo en que se va a abrir y vamos a estar todavía en un estado de emergencia nacional, quizás el resto del año, y después vendrán entonces mejores tiempos de generación de ingresos. Nuestra recomendación ha sido siempre encontrar una forma de exonerar, de condonar una porción importante de los alquileres que estén generados por el tiempo en que se estuvo cerrado. Ahora, la contraparte, ¿qué va a decir? El arrendador. Pero yo tengo obligaciones bancarias, yo tengo obligaciones de otra índole, impuestos municipales, fiscales y demás. Perfecto, entonces entra la colaboración de nuevo. Ahí también entra el Estado. Como hemos visto en otras latitudes, hemos visto en otros estados que la intervención estatal ha ido hacia cumplir con una porción de esa renta caída, 30, 40%, y se ha compartido el dolor de la pérdida. La comparte el arrendatario, la comparte el arrendador, pero la comparte el Estado también, para poder entonces dar pie a que se reestructuren y se repaguen entonces obligaciones en el plazo. Aquí va a haber pérdida, pero tiene que haber una condonación de alguna índole para el pequeño o mediano empresario, porque de lo contrario no hace sentido para muchos empezar de nuevo. 65% de los micros y pequeños empresarios están contemplando no arrancar sus negocios bajo estas circunstancias y es entendible, dada la cruda situación que se presenta en ese sentido. En materia fiscal, somos también partidarios de que hay espacio para estructurar en el corto y mediano plazo esquemas de repagos, de condonaciones, pero también de promoción de estímulo fiscal para el que puede pagar, porque hay personas que han estado generando ingresos durante esta pandemia. Ya hay un tema tributario que se ajustó para que el 10% de premio se dé a las personas que pagan en totalidad sus impuestos, y eso yo creo que es una muy buena iniciativa, pero hay mucho más por hacer en ese sentido todavía. Hombre, la economía, a pesar de ser un mundo así complicado para muchos, tiene un componente raizal que es netamente humano. Lo que hagamos o dejemos de hacer afecta a la economía. Y hubo un tuit que usted creo colgó el día lunes que a mí me impactó porque se dio una vueltecita por el Parque Omar y creo que de alguna forma nos sirve para ilustrar cómo debemos actuar para que la economía no se nos siga complicando más, don Carlos. Sí, el tuit del lunes tenía que ver con el encontrón de sentimientos y de emociones entre esperanza y preocupación. La esperanza porque obviamente después de ver el Parque Omar vacío por tanto tiempo o restricciones sobre el género, pues ver a la comunidad interactuando, eso alimenta un poco, yo creo, que el espíritu luchador del panameño. Sin embargo, la preocupación al no ver la responsabilidad que es necesaria de personas no utilizando mascarillas, no respetando el distanciamiento social, eso sería categóricamente contraproducente contra la economía. Entonces, de nuevo, eso traslada inmediatamente la responsabilidad del ciudadano. Si usted tiene la posibilidad, de nuevo, de ir al Parque Omar, es muy probable que usted tenga la preparación académica o la educación para hacer lo necesario para cuidarse. Y no solo usted, cuidar a las personas que están en su entorno. Entonces a mí sí me preocupó un poco ese tema. Albergo mejores días de responsabilidad ciudadana mucho más notoria en los próximos días y cuidarnos sobremanera para que esta economía salga del hueco en el que está de una sola buena vez.